Buenas noches, venimos a presentarles nuestro proyecto de Unsupervised Learning enfocado más en los jugadores de los NBA y pues básicamente lo que aquí hicimos fue aplicar una técnica diferente de aprendizaje no supervisado, específicamente clustering y poder analizar y segmentar a los jugadores según su rendimiento en distintas estadísticas, ya sea como puntos, asistencias, rebotes, minutos jugados, edad y así. Cabe recalcar que la exploración de datos se divide en cuatro: en tipo de datos, distribución de variables, relación de variables, tablas de contingencia. Y siguiendo con la exploración de variables, aquí dividimos cada variable con su carácter correspondiente, que sería la edad, sería integer, minutos jugados por juego sería numérico, rebounds por juego sería también numérico, igual que asistencias por juego y puntos por juego. Luego el team sería de un carácter y la nacionalidad también sería de carácter. Siguiendo em, con la distribución de variables, como se puede ver en la primera gráfica, la distribución de la edad. Aquí tenemos que la mayoría de los jugadores está entre los 20 y 25 años, teniendo esta mayor frecuencia en este rango. También que pues a medida que aumenta la edad, la cantidad de jugadores va disminuyendo, em, indicando que esta distribución está un poco más sesgada hacia edades como más jóvenes. Y también se tiene que los jugadores de más de 30 años son menos frecuentes, reflejando la tendencia de renovación constante en la liga. Siguiendo con la otra gráfica, la distribución de minutos jugados, aquí se puede dar a entender que hay pocos jugadores que juegan menos de 5 minutos y la cantidad de jugadores aumenta gradualmente entre los 5 y los 30 minutos. También que el intervalo con mayor número de jugadores es de 30 a 35 minutos y a partir de los 35 a 40 minutos, pues esta cantidad va disminuyendo ligeramente. Luego hicimos una distribución de rebounds por juego y vemos que la mayoría de los jugadores de la NBA tienen entre 2 y 4 rebotes por partido. Y a medida que aumenta el número de rebotes por partido, la cantidad de jugadores logran estos números que disminuyan. Luego también hicimos la distribución de asistencia por juego y vemos que la mayoría de jugadores registra un número bajo de asistencias por partido. Y también que a medida que el número de asistencias va aumentando, la cantidad de jugadores que alcanza estos valores pues va disminuyendo. Y por último tenemos la distribución de puntos por juego. Aquí vemos que la mayoría de jugadores anotan entre 5 y 10 puntos por juego, indicando también una frecuencia aproximada de 15. Hay un rango medio considerable que los jugadores anotan entre 10 y 15 puntos, aunque la frecuencia comienza a disminuir progresivamente. También vemos que pocos jugadores alcanzan entre 20 y 25 puntos por juego, y también observamos que hay un pequeño pico en los que anotan entre 25 y 30 puntos. Luego vimos la relación de las variables. Vimos que si más minutos significa más puntos y vemos que entre más minutos que juegan, pues anotan más. Luego hicimos la gráfica de si los jugadores mayores juegan menos minutos y observamos que los jugadores más jóvenes suelen tener menos cantidad de minutos jugados. Esto podría deberse a la falta de experiencia o tienen un rol menor en el equipo. Luego están los jugadores mayores de edades avanzadas. Los minutos jugados tienden a disminuir y esto podría estar relacionado con su desgaste físico, gestión de carga o bien tener menos protagonismo en el equipo. Luego hicimos una gráfica de dispersión y nos preguntamos, ¿más puntos implica más asistencias? Y vemos que a medida que aumentan los puntos por partido, también tienden a aumentar las asistencias. Y por último, más rebotes implica más asistencia. Vemos que hay un punto atípico que a pesar de capturar 3 rebotes por partido, logra repartir 10 asistencias. Y también que los jugadores con más rebotes suelen tener responsabilidades defensivas y asegurar posesiones. Luego vimos la correlación entre las variables. Vemos los minutos jugados por partido con los puntos por juego. Tiene 0,89. Vemos que es una alta correlación, indicando que los jugadores que juegan más minutos tienden a anotar más. Luego está la correlación de puntos por juego y asistencias por juego. Vemos que es de 0,82, que es relativamente alta. Y los jugadores que anotan más puntos también tienden a dar más asistencias. Luego están los puntos por juego y rebotes por juego. Vemos que tiene 0,73, también es alta correlación. Los jugadores que anotan más también suelen tener más rebotes. Y ya por último tenemos la asistencia por juego y los rebotes por juego con una correlación moderada de 0,54, indicando que algunos jugadores que asisten también tienen cierta presencia en rebotes, aunque no es una relación fuerte. Luego tenemos las tablas de contingencia. Aquí realizamos tres y queríamos saber qué países tienen más representación en la NBA. Y vemos que es Estados Unidos. Luego tenemos la otra tabla de contingencia y es cuántos jugadores de cada nacionalidad hay en cada equipo y vemos que es el de Estados Unidos. Y por último, queríamos saber cuántos jugadores se registran por equipo y vemos que el de más frecuencia es de 6 de Dallas Mavericks y los otros que se asignan un jugador.
Ahora hablemos un poco de la clusterización de datos en estos modelos no supervisados. Para la clusterización de datos se dividen por dos métodos específicos, los cuales son por el método de Cummings y el método de jerárquico. Para Cummings usamos el gráfico de codo y la silueta, mientras que para el jerárquico usamos el dendrograma. Analizando un poco el gráfico de codo, este básicamente nos indica que cuando el codo sea evidente, significa que esos son los clústeres ideales que se deberían de utilizar en ese modelo. Por ejemplo, aquí el codo más evidente que tenemos es en 6, donde baja y después sube. Y la silueta lo que nos dice es que también están los individuos dentro de este clúster que también están asignados a este mismo. Entonces aquí podemos ver que igual la silueta como que concuerda con la gráfica de codo, ya que tiene un pico en 6 también. Entonces es por eso que puede que por ahí esté nuestra respuesta. Pero al igual podemos ver que la silueta muestra un pico también en 4 y luego bajando a 5 y después a 6. Entonces, y se mantiene como entre esos números. Siguiente. Ahora hablemos un poco del dendrograma. El dendrograma es básicamente, pues, el resultado después que aplicamos pues, los clústeres jerárquicos a todos los jugadores de la NBA, prácticamente a todo el dataset, y pues, esto funciona gracias a cada variable que encontramos. Aquí podemos observar que se le llama hojas a lo que está hasta abajo, representa un jugador. Y las ramas muestran cómo se agrupan entre sí basándose en si tienen similitudes o no. El dendrograma, por ejemplo, podemos observar si en la altura lo partimos en tres, podemos observar como que se divide en cuatro clústeres específicos, o en cuatro grupos específicos, o bien si lo subimos un poco más, se divide, por ejemplo, si lo subimos a 4 o 5, entre 4 y 5, se dividen a dos grupos específicos grandes, que en algunos se pueden concentrar cierto tipo de jugadores, en el otro es otro. Y si lo vamos bajando, igual nos va ampliando la mayoría de clústeres. Y se puede observar que aquí igual están entre 4 y 6 lo ideal. Siguiente. Y por último, pues, ¿qué cantidad de clústeres elegimos según lo que acabamos de observar? Y pues según lo analizado, pues se evaluaron agrupaciones entre 4, 5 y 6 clústeres basados en esto mismo. Y gracias a esto, en R se generaron 6 archivos de Excel con las diferentes configuraciones de los clusters para después analizarlos en Power BI. Y por último, pues se compararon los resultados de Cummings y jerárquico para identificar como que la segmentación que más representaba según el rendimiento o tipo de jugadores. Bueno, siguiendo con el análisis de clusters en Power BI, lo que hicimos fue dividirlo en K-means y en jerárquico. Aquí lo que hicimos para cada uno de ellos fue los clusters, lo dividimos en el equipo y también por la nacionalidad. Hicimos un gráfico de dispersión del promedio de minutos que se juegan por juego y los puntos por juego. También hicimos el promedio de puntos por juego comparándolo con los minutos por juego y las asistencias con los rebounds también. Entonces aquí podemos ver en el clúster uno podemos ir viendo cómo se comportan, ya sea dependiendo del equipo y la persona, su edad, y aquí podemos irlos comparando. Y esto es para cada uno de ellos que se hicieron. Esto es para cada MIMS, este es para los 6 clústeres, para el jerárquico de 4. Aquí también podemos ir viendo cómo se van comportando. Aquí podemos ver en el de dispersión el nombre, el clúster, sus minutos, entre otros. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Basándonos en la gráfica de codo, en la cohesión de los grupos y la interpretación de los clústeres, el modelo de los 5 clústeres de Camis es una excelente opción para segmentar los jugadores de la NBA por varias razones. Primero, por la separación de perfiles. Por ejemplo, en el clúster uno habla de los jugadores de rol y secundarios porque nos habla de los minutos moderados en el juego, también cómo contribuyen con rebotes y asistencias, pero no tienen un impacto ofensivo. También el clúster 2 porque son unos perfiles equilibrados, aportan en varias estadísticas sin ser dominantes en ninguna. También son jugadores versátiles que pueden adaptarse a distintas estrategias. En el 3 habla de suplentes o jugadores con menos minuto, que tienen menor impacto en el juego y también pueden incluir jugadores jóvenes en el desarrollo o algún rol específico. En el 4 nos habla de especialistas en rebotes y defensa, que esto destaca por su presencia en la cancha en términos físicos y estratégicos. No son los máximos anotadores, pero tienen un gran impacto defensivo. Y el clúster 5 nos habla de las superestrellas ofensivas que dominan en puntos por partido y asistencias. También son los jugadores clave en la ofensiva de sus equipos.
Como segundo punto, ¿por qué lo elegimos? Es la evaluación con las métricas de cohesión. Es porque el coeficiente de silueta es cercano a 1, por lo tanto significa que los clústeres están bien separados. También nos permite distinguir claramente entre los líderes ofensivos, los jugadores defensivos y aquellos con un impacto más equilibrado. Y por último, porque es el mejor. Primero, porque existe un balance entre diferenciación y simplicidad que separa bien los jugadores sin ser excesivamente complejo. También nos permite una interpretación clara porque nos permite categorizar los jugadores según su rol en la NBA. También por su mejor separación en la gráfica de Coe que explicó mi compañero, que se encuentra en el punto óptimo entre la reducción de la varianza y la cantidad de los clústeres, y también su cohesión estadística porque evita grupos demasiado pequeños y mantiene la relevancia de cada clúster. Cerrar el proyecto, les queremos compartir unas conclusiones, como las conclusiones más importantes de todo esto, y que pues primero notamos que la mayoría de jugadores tienen entre 20 y 25 años y suelen jugar entre 20 y 25 minutos por cada partido. También encontramos que tienen una correlación súper fuerte, y uno de estos casos sería que juegan más minutos. Sí, bueno, si juegan más minutos es porque están anotando más puntos y pues también dan más asistencias y agarran más rebotes, y pues básicamente mientras más tiempo pasan en el juego, más impacto tienen en ellos. También aplicamos dos métodos diferentes de agrupación, clustering, jerárquico y gaming, y después de comparar estos resultados que explicamos anteriormente, decidimos quedarnos con el gaming de 5 clusters, ya que pues este fue el que mostró una mejor separación entre los grupos y una mayor coherencia, como le explicaba a mis compañeros. También este modelo nos permitió identificar 5 perfiles muy claros. Pues sí, básicamente 5 perfiles, y también esta segmentación es bastante útil para poder permitirnos como categorizar a los jugadores según su rendimiento y también según su rol, y también esto nos puede ayudar un montón en estas diferentes decisiones como rotaciones o fichajes o hasta un análisis de un equipo. Muchas gracias.